del canto nuevo, hermanos, por si les dieron sopita por ahí. A lo mejor ya se lo saben, pero para más seguro. La
Ya se acomodaron. Pues vamos a seguir adelante, hermanos. Gracias a Dios por los cantos que traen los hermanos. Unos cantos muy bonitos, ¿verdad? Una pregunta, hablando de los cantos que traen los hermanos. ¿A usted le ha costado lágrimas servir al Señor? Cuando digo lágrimas, hermanos, me refiero a las cosas que a veces le pudieran hacer a usted por ser cristiano. Hemos estado hablando de eso. Aunque no hemos padecido hasta la sangre, ¿verdad? Hasta que nos maten por ser cristianos, pero el desprecio, hermanos. Muchas veces, no con todos, yo creo que no con todos pasa, pero con la mayoría, cuando alguien se convierte al Señor y se entrega al Señor de todo corazón al escuchar el mensaje, lo primero que va a tener enseguida de los más cercanos de él o de ella va a ser rechazo, si no son cristianos. Luego viene el ataque, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué te moviste de creencia o de religión? ¿Por qué? Porque siempre al Señor Jesucristo desde que el Señor partió y de ahí para acá se ha puesto, cuando se menciona al Señor Jesús, viene la palabra, luego el pensamiento religión, ¿verdad que sí? Inmediatamente cuando se menciona a Cristo se asocia con la religión. Pero si vemos, Jesús no es religión. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Él es el Salvador, Él es el Creador de todas las cosas. El Señor Jesucristo no es una religión, ¿verdad que no? Aquí no somos una religión. Somos personas que adoramos a Dios, personas que buscamos de Dios, que estamos aprendiendo de Él y le queremos servir con todo nuestro corazón. De acuerdo a lo que la Biblia dice, somos pueblo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, en cuanto alguien se convierte dice la Biblia, en la familia de Dios, pueblo de Dios, tiene que haber conflicto. ¿Por qué? Porque el que es hijo de Dios no se queda callado, ¿verdad que no? El que es hija de Dios habla lo que sabe, lo que conoce, y el anhelo del corazón es que los demás crean, que también puedan ver que hay salvación, ¿verdad que sí? Que hay esperanza, que hay perdón. Porque uno en el mundo vive, como decía el canto, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, atados, encadenados. Dice la Biblia que Satanás nos tenía presos, a voluntad de él. Así dice la Escritura. Hacíamos lo que él quería. Pero nos creíamos religiosos, ¿no? Muchos de nosotros. Adúlteros, mentirosos, ladrones, fornicarios, hechiceros. La Biblia menciona homosexuales, afeminados, borrachos, maldicientes, mal hablados. De todo éramos. Pero hay algo, hermanos, que dice ahí. Éramos. ¿Verdad que sí? Dice, y esto eran ustedes antes, mas ya habéis sido lavados. ¿Verdad que sí? Purificados. ¿Por quién? ¿Por la religión? No. ¿Por el hombre? No. Por la sangre de Jesucristo, el Cordero. Ahora, ¿se necesita fe para creer eso? Se necesita fe. ¿Verdad que sí? Se necesita fe. Para ser un religioso no necesitas fe. Porque para ser un religioso solamente tienes que hacer rituales, cosas que te enseñan para llegar a Dios. Pero en la Biblia está cómo el hombre, el ser humano, puede salvarse y llegar a Dios. ¿Verdad que sí? Es reconociendo que Jesús vino al mundo. ¿Por qué vino? Por amor. Así dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe usted, ese es el conflicto con muchas personas y con mucha familia que dicen, a mí me ha llegado a decir, a muchos yo sé que les ha llegado a decir, ¿tú por qué crees que vas a ir al cielo? ¿Verdad? Esa preguntita. ¿A poco eres tan bueno como para irte al cielo? ¿Quién de nosotros es bueno como para irse al cielo? Levante la mano, ¿quién es bueno para irse al cielo? ¿Quién podría decir yo merezco ir al cielo? Nadie. ¿Quién? Ninguno. Ninguna. Pero el sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Y Él dice, todo aquel que en mí cree no morirá eternamente, sino que va a resucitar en el día postrero. Y eso es que Él lo dijo y lo creemos por fe. Ahora,
Vamos a ver ahorita cómo podemos nosotros darnos cuenta que la salvación habita en mí, que somos de Dios. No porque lo digamos, se tiene que ver. Somos un pueblo diferente, vivimos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente. Y debemos de tener amor y compasión por los perdidos, por aquellos que andan ahorita como andábamos nosotros, que el fin de semana le dábamos rienda suelta a la borrachera, a todo lo que uno pensaba que era la felicidad, ¿o no? Los vicios, las parrandas, los amigos y cuánta cosa. Y cuando el evangelio llega a alguien, lo primeritito que uno piensa es, le digo porque a mí ya me lo habían dicho, los evangélicos son aburridos. ¿Se acuerdan? No bailan, no toman, y como mezclan todo, dicen no celebran cumpleaños, no hacen esto, no hacen aquello, y pues todas esas cosas, se queda uno, pues, es que es bien aburrido. Sin embargo, hermanos, con Dios, y usted va a concordar conmigo, con Dios está la verdadera felicidad. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos alcohol para alegrarnos, ¿verdad que no? No. No necesitamos música para gritar o para bailar. No. Porque el Espíritu Santo lo llena todo. Entonces, acuérdese siempre, como ha dicho Andrés en algunos estudios, vale la pena. No se desanime. Vaya buscando ahí. Primera carta a los Corintios, por favor. Acuérdense que yo no estoy trayendo ahorita nada del tiempo del fin, estoy trayendo otros estudios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer solamente un versículo ahí. No es lo único que vamos a leer hoy, pero en esa parte vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Por cierto, bienvenido del hermano Luis, aquí está otra vez con nosotros, bienvenido. Señor Cris Luna también aquí está. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque están aquí. Y entonces, vamos a leer ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Le voy a dar lectura yo. Después le voy a pedir a alguien que traiga una Biblia parafraseada o ¿cómo le diré? A un lenguaje más actual que la lea. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y fíjese bien lo que luego dice ahí. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Quién trae una? Léela, por favor. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Asuntos como estos. Ok. Lo voy a leer yo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, hay un juego de palabras aquí. Por una parte, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, no sean niños en el modo de pensar. Pero abajo les vuelve a decir, sino sed niños para la malicia, o la malicia dice, pero maduros en el modo de pensar. Habla mucho del pensamiento, ¿verdad? Habla mucho de cómo pensamos. ¿Sabe usted que a como pensamos actuamos? ¿O no? ¿Verdad que sí? A como pensamos actuamos. Ahora, ¿cuál tema estaba? Si usted lee la carta a los Corintios, hermanos, la primera y la segunda, y usted la busca con anhelo, usted lee, el apóstol Pablo estaba tratando unos temas con los Corintios muy interesantes. Ellos eran personas que tenían muchos dones. Si usted lee atrás, lee el 11, el 12, de ahí lo va siguiendo. El apóstol Pablo trató el tema de los miembros en la iglesia. ¿Verdad que sí? Trató el tema de cómo somos todos a los ojos de Dios, a los ojos de Jesucristo, todos sus hijos, su pueblo que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, por el Cordero de Dios, tanto el que predica, el que canta, el que tiene el ministerio de la ofrenda, el que está sentado, hombre, mujer, niño, joven, a los ojos de Él, si son lavados por la sangre de Jesucristo, todos los miembros de su iglesia son iguales.
Ninguno es más que otro. Ninguno es más importante, ninguno es diferente en cuanto al nivel que tenemos a como Dios nos mira, como hijos suyos. Entonces, Pablo aquí les dice, hermanos, no sean niños, no seáis niños en el modo de pensar, pero ¿en qué respecto? ¿En qué manera? Si usted lee anteriormente, allí mismo en el 14, se estaba tratando el tema de las lenguas, ¿verdad? Eso, no voy a ver eso, no va a ser parte del don de lenguas, pero se estaba tratando ese tema en específico ahí, el apóstol Pablo, aparte de todo lo que ya les había dicho atrás. Pero algunos seguían dando mucha importancia a los dones, como que eso era lo máximo en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les dice, esas son niñerías. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces les dice, no, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿De pensar en qué? En esas cosas, exactamente en eso. Es decir, porque el hermano toca la guitarra, él vale más que Nacho, vamos a decir, que el otro hermano que no la toca. Entonces ellos se sobresaltaban, se sobrevaloraban, se valoraban a sí mismos. Entonces el apóstol Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en qué? En la malicia. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que pensar que usted vale más o mirar, denigrar a otra persona, mirarla hacia abajo y burlarse de un niño, de un joven o de otra persona y decir no se sabe ni vestir o cosas así? ¿Usted cree que eso sea malicia? Sí. ¿Verdad que sí? Es malicia. Totalmente, hermanos. Pablo lo pone, los lleva los comienza a llevar desde atrás y al final culmina y les dice, miren hermanos, no sean niños en el modo de pensar, dice, sino sean niños en la malicia. ¿Por qué? Porque el hacer esas cosas es parte de la maldad. Y Dios no quiere que nosotros seamos maliciosos. De ninguna manera Dios quiere que nosotros seamos tentados por el mal. ¿Se acuerdan de ese tema? Tentados por el mal no es como algunos oran y dicen, Señor, líbranos del mal. No es de que nos libre de la gripa, del COVID, de la enfermedad, de las riumas que ya tenemos, ahorita no está medio rojo, de enfermedades, no. Acuérdense que líbranos del mal es líbranos de la influencia del maligno, de la influencia que Satanás pudiera tener, aunque ya somos pueblo de Dios, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se pelea la batalla, hermano, en la mente. El enemigo es astuto para atacar la cabeza, hermano, siempre arriba. Una vez que mete un mal pensamiento, el pensamiento poco a poquito se va haciendo más difícil de sacarlo. Si usted no lo saca rápido y no le pide a Dios que le ayude, se arraiga, se anida ahí y ese pensamiento cada vez le va a ser más difícil sacarlo. Entonces eso Pablo lo traduce como malicia. Si usted piensa mal de alguien, eso es malicia. Y sabe que es signo de lo que vamos a ver ahorita de ser una persona, por cierto el tema se va a llamar la importancia de la madurez. Es signo de una persona inmadura. Una persona que no está madura en lo espiritual. Que se cree más que los demás. Entonces fíjese, dice sean niños pero con respecto a la malicia. Pero da algo que vamos a ver ahorita en el original. Dice, pero maduros en el modo de pensar. Esto quiere decir, hermanos, que es súper importante madurar. ¿Sí o no? Miren, la palabra maduro del griego teleios, ya se la habíamos dado algunas veces. Y se las iba a preguntar antes a veces, ¿verdad? Se me olvidó para hacer la tarea. Pero teleios es en el griego, hermanos. Acuérdense que es importante buscar las palabras del original para no comenzar a hablar cosas que no son. Nomás a la idea ahí, como yo lo quiero explicar, porque no se trata de eso. La Biblia se explica a sí misma. La palabra maduro del griego teleios. Y fíjese bien, me encanta cómo se traduce. Como algo completo. Algo completo, pero da la idea en todas las áreas de la vida. No es que, vamos a decir que alguien sea maduro en ¿qué le diré? En respecto a la avaricia, vamos a decir. Y alguien pudiera decir, yo en eso no tengo ningún problema. Mi corazón está libre de la avaricia. Ok, has madurado en esa área.
estás fuerte, has crecido espiritualmente en esa área, no tienes avaricia. Sin embargo, por otro lado, pudieras tener inmadurez en otra área. ¿Cuál sería? ¿Cuál podríamos mencionar? El control de la boca. Vamos a decir. Es una de las clásicas. El chisme. La mentira, el fuego, la paciencia. Ah, qué bueno, esa es una buena. ¿Sabe que ser pacientes, controlar la boca es parte de la madurez? ¿O no? Mire un jovencito, se lo voy a poner así. Un joven. Así los jóvenes siempre la agarran con nosotros. Pero es que en la Biblia habla mucho de la imprudencia de los jóvenes. Un joven, ¿por qué es imprudente? ¿Por qué es maduro o inmaduro? Inexperto. Le falta experiencia en la vida. A mí me sorprende cuando un niño de la edad de Abelito, de estos que están aquí, de Luis, de Génesis, se jactan y hablan cosas grandiosas. Y usted está hablando de algo y el niño cree que lo sabe todo. Y no, pero comienzan a argumentar y a filosofar ahí, echan un rollo de cosas. Y el adulto se le queda viendo. Y yo me pongo a pensar, tienen 13 años en la tierra, 14 años viviendo en la tierra, más 17 años en la tierra y ya sienten que son la experiencia. Y les dice algo el padre o la madre y que empiezan a argumentar con uno. Ellos quieren tener la razón. Les voy a hacer una pregunta, ¿por qué? ¿Porque son maduros o inmaduros? Inmaduros. Ahora, póngase usted ahora bigotón, nosotros ya bigotones los adultos. Cuando Dios nos dice algo en su palabra y nos dice, mira, quítate la mentira. Y uno comienza, pero es que eso no es mentira. Estoy diciendo la verdad. Comienzas a argumentar. Quítate la avaricia. Y comienzas también a argumentar. Sé paciente, tienes que ser paciente. No, pero mi carácter así es, yo siempre he sido así, explosivo. Y a mí la paciencia me cuesta, por eso ni se la pido a Dios. ¿Cómo te oyes? ¿Maduro o inmaduro? Inmaduro totalmente. Niño, como un chamaquito haciendo berrinches, como un niñito. Ahora, pero hay una cosa, hermanos. ¿Sabe que los niños, de acuerdo a lo natural, deberían ir por etapas? A veces los padres tenemos la culpa que crezcan inmaduros. A veces nosotros somos culpables de eso. De que al niño de la edad de Abelito, todavía lo tratas como un niño, como una criaturita. Lo quieres andar cargando y lo proteges de la avispa, de la abeja, de la tierra. Y, ay, mi bebé. Entonces el niño ya tiene 12 años, 13 años y todavía habla, papi, yo quiero comer. ¿Cómo se oye? Inmaduro. Sinceramente, hermanos, ¿se escucha bien? No. Pero hay algo, hermanos. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. Los padres. Entonces, ¿por qué digo esto? No se ofenda. Lo digo porque Dios espera que nosotros, sus hijos, no seamos de esos. Que como pasa el tiempo que yo digo que soy cristiano, madure. Que deje los pañales. Que deje las cosas de niños y avancemos a lo que es un adulto maduro en la fe. Que no cualquier cosa me mueve. Que no cualquier cosa me hace tambalear. Que vaya ahí por ahí y mira las luces de Navidad. Se espanta. El demonio. Y ve otra cosa y de todo se espanta. Maduros en la fe. Mire usted. Entonces esto de teleios es una persona completa, pero como le decía ahorita, en todas las áreas. Es decir, habla de algo entero, algo que no le falta nada. Maduro en la paciencia, en la benignidad, primeramente el amor, maduro en la templanza, en el dominio propio, que no ofende rápido, escucha, no habla de volada y empieza a argumentar sin saber. Y de volada comienza a atacar y no sabe ni de qué se trata. Mire, una característica de alguien inmaduro, yo no sé si usted en nuestro, bueno, por lo menos a como nosotros nos educaron del pasado, era bien bonito que vamos a ir, hermano Luis está tratando un tema con su hermano. Y los hijos, aunque están ahí presentes, no opinan. Tiene que estar callado el muchachito, el joven, el niño, porque es un tema de ellos. Entonces, era parte de nuestra educación. Ahorita eso se ha perdido, pero tus padres, los padres solamente, tú decías algo y te volteaban a ver. Y ya sabías que te habías metido en problemas. O cuando te decían, ahorita que se vaya la visita, vamos a hablar.
Ya con eso sabías que tenías un problema grande encima. Una mirada. Ahorita los niños, usted mira a un niño. Una vez se lo dije, hermanos, y se lo voy a volver a decir. Los niños siguen siendo los mismos. No son los niños los que han cambiado. Somos los padres los que hemos cambiado. ¿Sí o no? La educación es la misma, hermanos. Somos nosotros el problema. Mire, entonces, ¿por qué le digo esto? Lo estoy argumentando entre la vida y lo que es lo espiritual. El hermano Ciro está tratando un tema con mi esposa. Vamos a decir algo, un tema de ellos ahí. Entonces el hermano Luis allá está oyendo de lejos. Y él viene y se mete en medio de la plática. No escuchó todo, no está seguro de lo que pasó, pero él viene y comienza a querer arreglar la situación, no sabe ni por qué. Inmadurez. Y el hermano al último sale ofendido, porque le dicen, hermano, es que estamos tratando un tema acá aparte. El hermano al último se va a ofender, y ya me ofendieron. Pero ¿qué pasó ahí? Se ofendió solo. Por no estar bien ordenadas las cosas, vino y se metió donde no debía. ¿A poco no le aconsejamos eso mucho a nuestros hijos? Y les decimos, mira, no te metas en problemas. Mira lo que hablas. Mira lo que dices. Porque una vez que lo dices, ya no se puede regresar. Ten cuidado. Yo sé bien que esos son los consejos de los padres a los hijos. Ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado a las amistades. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te estás mezclando? ¿Por qué? Porque te van a arrastrar a ellos. A como son ellos, así te vas a ver tú. Entonces, la madurez, hermanos, está hablando de algo completo en todas las áreas de la vida. Una persona cuerda, completita, sabe cuándo hablar y sabe cuándo no hablar. Sabe cuándo opinar y cuándo no opinar. Y en caso de que hayas dicho lo correcto y te contestaron mal, ¿qué hace una persona madura? ¿Regresa la palabra o la aguanta? La aguanta, ¿sí o no? Aguanta la ofensa. Alguien que es maduro, que sabe que no va a ganar nada con una persona que está descontrolada en ese momento, que no quiere escuchar. El que es maduro da el consejo, ve que no, se retira. Eso es madurez. Habla de madurez. En el caso de los matrimonios, si yo le preguntara aquí, hermanos, ¿quién es más maduro, la esposa o el esposo? No vaya a levantar la mano, porque te pudieras medir tú misma o tú mismo y a lo mejor no es así. Pero en el matrimonio se requiere madurez, ¿sí o no? Sí, y mucha madurez. En el matrimonio, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué vienen los pleitos en el matrimonio? Por cosas, hermanos, simples, ¿sí o no? Sencillitas, hermanos, por cosas que usted después las analiza y dice, ¿cómo empezamos a discutir? Por una cosa tan sencilla, pero se fue a grande. Si la empezó el marido y la mujer comienza a salir, aquella vieja mujer que no se le quedaba callado al marido jamás, y ya había controlado esa área, ya tenía templanza, ya tenía dominio propio, ya tenía amor ahí. Pero hay un peligro, la Biblia dice, hagan morir el hombre viejo en ustedes. Hombre es mujer y hombre, y hagan morir lo de antes, lo pasado, déjenlo atrás. No dejes que vuelva a salir. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que hay un peligro, sí o no? Que puede volver a salir. ¿Qué necesitamos entonces para que no salga? Crecer, madurar, ser niños en cuanto a la malicia. Te habló mal el marido como antes y ya te había prometido que no. Ya te había dicho, te lo prometo, voy a cambiar hasta mi tono, no lo voy a volver a hacer. Y la mujer está confiada en eso, pero de repente le dicen, hey Loreli, ¿qué te dije? No dije que así dijiste, pero vamos a decir así. Le habla de esa manera. Y la mujer le contesta para atrás, ¿en qué habíamos quedado? Y comienza, hermanos, ¿sí? Y lo que fue poquito, ya ella le contestó, ¿no me lo habías prometido? Le voy a decir a los hermanos a la iglesia, y que te conocieran de verdad cómo eres, y comienza el problemón, hermanos. ¿Madurez o inmadurez? Los dos niñotes, la niñota grande y el niñotote peleando. Uno bigotón y barbón como Nacho y echando pleito como un niño. No dije que tú, Nacho, o es un ejemplo. Y pleiteando como criaturitas de 10 años, de 11 años. Al ratito se van a la cama, uno volteado por un lado, el otro para el otro. Y no se habla. Niñerías. Dándole buen testimonio. Ahora, ¿cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es el peligro, hermanos? ¿Usted cree que Satanás desperdiciará esa oportunidad? No la va a desperdiciar.
esa malicia que permitimos a veces, hermanos, Satanás la va a aprovechar al 100 para meter discordia, pleito, amargura, gritería y cuánta cosa viene de ese tipo de cosas. Pura maldad. ¿Quién tuvo la culpa? Y luego decimos, el enemigo me tentó. No, nosotros somos los culpables. Inmadurez total. Entonces, a veces nos sentimos, hermanos, tan maduros que decimos, no, a mí no me mueve nada. Pero madurez habla, ¿sabe qué? Del carácter. Madurez habla de carácter firme, carácter completo, maduro, crecimiento en mente y carácter perfecto. Y alguien va a decir, ¿quién es perfecto aquí? Perfecto a la medida de lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Acaso no sabemos cómo debemos de ser como hombres? ¿Lo sabemos o no? Amén. ¿La mujer no sabe cómo debe de ser como esposa? Sí lo sabe. ¿Jóvenes no saben cómo deben de ser con sus padres? Sí lo saben. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué las familias seguimos con los mismos problemas? Ya se va a ir el 2022. Está a punto de irse. Y vuelven nuevas resoluciones. Si usted sigue con los mismos problemas, hermanos, con las mismas situaciones, los mismos pleitos en la casa, las mismas actitudes, y otra vez lo mismo, ¿sabe qué está pasando? No está caminando bien. No está maduro ni madura espiritualmente. Estancados. Entonces, qué importante es, hermanos, que crezcamos hacia la madurez. Como es natural en un niño crecer. Mire, le decía yo, un niño por naturaleza crece, aunque algunos no crecimos mucho, nos quedamos chapados, pero no tenemos el cuerpo de un niño, ¿verdad que no? Un niño por naturaleza, porque es la naturaleza, nace y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Ahora, ¿qué se espera? Como yo les decía, como un niño va creciendo, va por etapas, va cambiando, ¿no? Toda su forma de hablar, esos habladitos ya suavecitos, chiquiaditos se le van quitando, deja el pañal. O imagínense un niño de 14 años con pañal, un chamaco de 14 años. Imagínense a la mamá cambiando a Abelito, quitando el pañal. ¿Cómo se miraría eso? Pues es ilógico, ¿verdad? Nos da hasta risa, es anormal. Pero ahora, imagínense, hermanos, imagínenos a nosotros cómo nos ve Cristo a veces. Con pañales todavía. Haciendo niñerías. Pataleando como niñitos. Cuando ya tenemos ¿cuántos años ya del Evangelio? Y seguimos con las mismas actitudes y las mismas cosas. Entonces, es necesario, hermanos, que avancemos hacia la madurez. Importantísimo avanzar hacia la madurez espiritual. Cada día, hermanos, cada día debe ser más en nuestra relación diaria con Jesucristo. Pero le voy a decir algo. Si yo les pregunto, hermanos, aquí, seamos honestos. Yo le pregunto a usted, a los cristianos, ¿usted tiene una buena relación con Cristo? ¿Qué se requiere para una relación, hermanos? Conocer y obedecer. Conocer, ¿no? Conocer lo que le agrada a Cristo y lo que no le agrada a Cristo. Eso es una relación, ¿no? Exacto, eso es una relación. Conocer qué le agrada a Él. Ahora, ¿por qué no podemos decir? ¿Se acuerdan que yo les decía que aquí no hay democracia en la iglesia? No es, por ejemplo, en una relación vamos a decir que Jesús dijera, ¿y qué le gusta a Irma? Por decir, para yo complacerla a ella. ¿Usted cree que de Jesús lo va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque es teocracia lo que... Porque entonces la hermana, ella, como ahorita hay muchos que le ordenan a Jesús, se pasaría pide y pide y sería una niñota, siempre berrincheando, esperando que Jesús le conceda todo como ella quiere. Mire, en la relación que nosotros tenemos como hermanos en Cristo, pasa lo mismo. Igualito, hermanos. Nosotros debemos de dar sin esperar a recibir para atrás. Esa es la madurez. Yo no trato bien al hermano Ciro para que él me trate bien. Que debería de ser como iglesia, ¿no? Eso es lo que se espera en el pueblo de Dios, que nos tratemos bien los unos a los otros, nos amemos. Pero nosotros no damos amor para esperar amor. De acuerdo a lo que la Biblia dice, debemos de amarnos unos a otros. Es un mandamiento, sin esperar que te amen, ni esperar nada a cambio. Eso se llama madurez. Madurar espiritualmente. Mire, un problema entre hermanos, vamos a decir, se enteró que alguien dijo algo de usted. Le voy a dar un signo de inmadurez.
Yo me entero que el hermano Luis dijo algo de mí. No es verdad, hermano, pero vamos a suponer que pasó así. Lo primeritito, hermanos, que viene a la mente, lo voy a ir a aclarar con el hermano Luis. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué lo dijo. Yo necesito aclarar con el hermano por qué dijo que yo andaba de chismoso. Y ahí voy con el hermano Luis. Y comenzamos el diálogo, el pleito ahí, a ponernos en pleito uno con otro. Y el hermano me dice, pero hermano, imagínese que es verdad que pero hermano es cierto. Lo han cachado en varios. Y yo todavía me enojo. Y todavía me pongo a pleitear con el hermano. Inmadurez. ¿Por qué digo esto? Porque la relación, hermanos, como hermanos en Cristo, en el matrimonio, se requiere, hermanos, la madurez. Si a mí me dice mi esposa, me dice, ¿sabes qué? A ti en cuanto a tu modo, en el carácter, te falta bastante. Y yo me quedo, hijo, ¿pero por qué me dijo eso? Si ella es la mujer, ella debe estar sometida, callada. Pero ya me lo dijo. ¿Y qué hago con eso? Tengo la opción de contestarle para atrás y decirle, ¿y tú? No limpias como debieras de limpiar, no haces lo que debieras hacer, mira cómo tienes aquí, y comienza el pleito. Inmadurez. Total. Entonces, con Jesús, hermanos, debemos de avanzar hacia la madurez en nuestra relación con Él, al igual que entre nosotros, hermanos. Fíjese, aquí el apóstol Pablo nos da un consejo cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo, hermanos? Mire, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo lograr, hermanos, avanzar hacia la madurez? ¿Lo alcanza a mirar ahí? Dejando de ser niños. Mire, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pero pensar en cuanto a cosas entre nosotros, en cuanto a pleitos, dejando de ser niños en cuanto a la malicia, pero al mismo tiempo nos da este consejo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sean maduros en el modo de pensar. Es decir, antes de actuar, de hacer, de decir, piensa primero. ¿Sí o no? ¿Sí o no está diciendo eso el apóstol Pablo? Primeramente piensa lo que vas a contestar, lo que vas a decir, lo que vas a hablar. Antes de actuar, piénsalo primero. En este sentido, es necesario renovar nuestra mente por completo. Completo, hermanos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Obviamente, se necesita tener una relación con Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿o no? Para poder lograrlo, hermanos, para renovar nuestra mente. Fíjese bien, aparece otra palabra aquí aparte de maduros. Aparece la palabra pensar. Si yo le digo a usted, o le pregunto, ¿qué es pensar? Echar a andar el censo, la cabeza. ¿Usted piensa en el día? ¿Piensa cosas o no? ¿Cuántas pensaremos, hermanos? Sinceramente, desde que inicia el día hasta que nos dormimos. No para. ¿Cuántas cosas pensamos? Le voy a decir esto, del 100% de los pensamientos, ¿cuántos buenos serán y cuántos malos? ¿Vendrán malos pensamientos a nosotros los cristianos? Sí. Yo creo que a algunos no les vienen porque algunos veo como que no. Pero sí, hermanos, vienen malos pensamientos. Malos pensamientos hasta contra la iglesia, contra los hermanos en Cristo. Mire, cuando tú comienzas a pensar, fíjese cómo es este pensamiento. Dices, ¿será cristiano? Ya comenzaste, porque eso es un pensamiento. Y viene acompañado de malicia. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, hermanos. La Biblia dice que solamente hay un juez. ¿Sí o no? ¿Y ese juez quién es? Cristo. Okay. Pero yo agarro al hermano Luis de bajada, al otro hermano que está de guarda, y yo digo, yo creo que ni es cristiano. Ya no le voy a llamar hermano. Ya nomás le voy a decir, ¿cómo está, don? O, ¿cómo le digo? Y uno piensa, es que si le digo hermano, lo hago parte de mí. Entonces, ¿qué hago? Miren, quiero aterrizarlo en esto aquí, que aterricemos bien, hermano. Miren, cuando el apóstol Pablo escribía las cartas a los apóstoles, las dirigía a una iglesia, a la Corinto, vamos a decir, una de las más carnales que encuentran. Y él decía, hermanos amados en el Señor. Allí no dice, para los que son verdaderos hermanos y los falsos hermanos, ¿verdad que no? Porque es un decir, es un decir. Yo puedo llamarle hermano al hermano Luis,
Pero yo con eso no lo hago hermano, ¿sí? Es un decir. O puedes llamarlo Don Luis y no lo sacas. O puedo llamarlo Don Luis y yo me puedo poner en un alto. Yo soy el hermano Abel. Y resulta que yo soy el reprobado y él es el aprobado. Es que es peligrosísimo, hermanos. Entonces, ¿es parte de la inmadurez, sí o no? Andar pensando, Nacho será hermano. Y yo nunca, de verdad nunca le digo hermano, le digo puro Nacho, pero por la confianza que hay. No porque yo piense que no. Porque lo conozco desde niño, desde jovencito. Nunca lo he llamado hermano, sinceramente. Pero ¿eso le quita que él sea hermano en Cristo? No. Y el hecho de que yo le llame hermano, ¿eso lo hace cristiano? Tampoco. Tampoco. Son inmadureces. Eso es inmadurez total. Imagínense que yo, un día a mi esposa la comienza a mirar, yo que tiene muchos errores, y yo creo que ni es hermano. Y comienzo a dudar también de ella y de todo mundo. ¿Qué pasa ahí? Te haces niño, malo, malicioso, con pura maldad. Ya tú andas viendo quién es y quién no es y quién te mira a ti. Peligrosísimo eso, hermanos. Es signo de inmadurez. Ahora, ¿eso es pensar, sí o no? Por eso dice, sean maduros en su modo de pensar. Vamos a ver qué es pensar. Pensar del griego fren, así como suena. Esta palabra en el griego fren tiene que ver con, fíjese bien, reinar. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver con reinar? Miren, frenar. También meter en cintura. Esto de frenar es como frenar y meter en cintura. ¿Usted ha escuchado cuando dice, ese chamaquito le hace falta que lo metan en cintura? ¿Qué quiere decir eso? Que lo dominen, ¿sí o no? Que le pongan freno. Y por ahí, ese es otro tema, no voy a decir porque a lo mejor ofendo a alguien. Pero hay tantos hermanos que quieren frenar a otros y no frenan a sus propios hijos. Ya se me salió. Pero mire, reinar, frenar, meter en cintura. Pero habla de meter en cintura las emociones de la naturaleza sensibles de la mente. Ah, está bueno, ¿verdad? ¿Usted mete en cintura sus pensamientos o los deja volar? Nos hacemos barra todo el día. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Sean maduros en su modo de pensar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pónganle freno. Maduren. Pónganle freno a su mente. Métanla en cintura. Así como quieres meter a otros en cintura, está diciendo el apóstol Pablo, métete en cintura tú mismo primero. Trabaja en tus pensamientos, en tu mente, frénala. Frena tus emociones. Mira, hermanos, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Quién puede dar una definición de emoción? Sentimientos. ¿Parte? Mire, le voy a poner, me gusta mucho esto de la música, las emociones. Aquí no se da, pero en otros lados lo dan. El hermano Ciro apenas hablaba de eso, creo que el estudio pasado. Mire, termina el estudio. Entonces yo le hago señas a Andrés y le digo, Échate una suavecita. échate una. Y empieza a quebrar el piano, hay una música suavecita, mientras yo oro y quiebro la voz, hermano. Entonces, ¿a qué apela esto? A las emociones, a los sentimientos. Ahora le voy a decir algo, los seres humanos somos emocionales por naturaleza, ¿sí o no? Sí. Somos súper emocionales, hermanos. Mire, ahorita estamos bien felices, nos vemos bien sonrientes, al rato está con la jetota allá afuera. Y está uno bien trompudo, así enojado. Y un emocionista es así, un ratito está bien, al rato está mal. Pero el otro que se cree bien maduro, lo ve jetón y dice, bueno, esa hermana al ratito está riendo, al rato está todo enjetado, ¿qué tiene? También te está traicionando tus emociones, aunque no lo mires. Y a veces lo increpas. ¿no? Sí, porque tu pensamiento ya se te apoderó ahí y ya estás juzgando a aquel. Y ya te crees más, aunque no lo digas con palabras. Lo que estás haciendo es decir, yo no soy como él o como ella. Yo sí mantengo un solo ritmo. Le estás dando rienda suelta a tu pensamiento y a tus emociones también. ¿Sí ven? ¿Cómo nos metemos en problemas sin darnos cuenta? Entonces, esto, hermanos, lléveselo en mente. Esto de pensar, donde dice el apóstol Pablo, sean maduros en el modo de pensar. Es decir, ustedes tienen que reinar sobre sus pensamientos. Ustedes son los que los van a dominar. Nosotros no podemos ver, hay personas que oran así. Señor, reina en mis pensamientos. Cambia mis pensamientos.
Pero usted encuentra ese tipo de oraciones en la Biblia, ¿verdad que no? ¿Sabe qué encuentra en la Biblia? Quítate esto. Hazlo morir. ¿Por qué? Porque ya tenemos el poder. Tú puedes orar todo lo que quieras. Señor, quítame lo mal pensado, quítame lo mal pensada. No te lo va a quitar. No, porque si tú eres su hija o eres su hijo, es tu trabajo quitarlo. ¿Sí o no? Así como los padres le decimos a los hijos, hijo, quítate lo chismoso. Tú lo corriges y el hijo más chismoso y más chismoso. ¿Tú lo puedes cambiar? No. ¿De quién es el trabajo? Del hijo. ¿Para qué? ¿Para que le vaya mal o para que le vaya bien? Para que le vaya bien en la vida. Eso es lo que Dios quiere a nosotros, sus hijos. Para que nos vaya bien, para que no nos metamos en problemas. De eso se trata. Entonces, me gusta mucho esto de bloquear. También da el sentido de que debemos de bloquear los malos pensamientos, silenciarlos, tapar y cerrar. ¿Qué es tapar, hermanos? Cuando usted mete algo en un frasco, lo tapa y no quiere que salga. Mira, el Señor Jesucristo con este respecto dijo así. Cuando los fariseos lo acusaban y le decían y le volvían y le decían, oye, tus discípulos, mira, están cortando espigas y comen y ni se lavan las manos, ni, es más, son cochinos, mira cómo están comiendo allá. Mira el Señor Jesucristo cómo les dijo, ¿y en qué pecan ellos con no lavarse las manos? ¿Es pensamiento sí o no? Eso que ellos estaban argumentando vino a la mente primero. Le dieron rienda suelta a su boca. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, miren, lo que ellos están comiendo ahorita, ¿a dónde va a ir al rato? Al baño, a la letrina. Dijo, pero les voy a decir algo. El Señor Jesucristo fue al centro del problema. Les dijo, el comer con las manos sin lavar no te hace impuro. Te va a dar una bacteria, un dolor de panza, sí, pero no te hace impuro espiritualmente. Y les dice, ¿sabes qué es lo que te hace impuro? ¿Qué es lo que te hace ver mal? Lo que sale de tu boca. Y el Señor se los dijo por qué. Les dijo el motivo. ¿Sabes por qué? Porque del corazón de tu ser de adentro, de ahí salen los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, las mentiras, los homicidios, los robos. ¿De dónde salen? Del corazón. Él lo estaba engañando ahí. De adentro. Ah, pero bien religiosos. Y aquí voy a otra cosa. No quiero ofender a nadie, pero ahí le voy. Miren hermanos. El hermano, me gusta lo que dice la Biblia, después lo vamos a ver, critica al que no come. El que come, critica al que no come. Y ahí se están juzgando el uno al otro. ¿Tiene que ver con la mente, sí o no? Entonces, el apóstol lo aterriza rápido, hermanos, y les dice, miren, el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida. ¿Sí o no? No es comida y no es bebida. Y si alguien quiere seguir argumentando de eso, está pecando en su mente y en su corazón. Porque está bien claro, el reino de Dios no es por lo que comes, por lo que bebes o por lo que no bebes. Ahora, aquí no estoy hablando de que sea borracho, no, porque la Biblia dice que los borrachos no van a entrar allá, después lo vamos a ver. No, bebida ahí está hablando de algo que tú pudieras tomar, que para el hermano Ciro, yo me estoy tomando algo bien dulce, y dice, el hermano le encanta, es un oso como traga de azúcar, y azúcar y azúcar. Su mente ya le está dando rienda suelta. Y lo que él está pensando, como dijo una señora, que no quiero decir el nombre para no ofender a alguien aquí, a veces dijo una señora así, a lo mejor Nacho se acuerda, dijo, yo prefiero decir lo que ya pensé a dejármelo ahí, como quiera ya lo pensé. ¿Es un buen pensamiento? No. Es un pensamiento inmaduro y malo, lleno de malicia. Es decir, como yo ya pensé mal de Bianca, no es que es cierto, Bianca, no va a decir que sí, pero yo ya pensé mal, entonces de una vez se lo suelto. Al cabo ya lo pensé, dicen, es lo mismo si ya lo pensaste. No, no es lo mismo. No es lo mismo jamás, de ninguna manera. No, porque si tú lo pensaste, tú te arrodillas a Cristo y pides perdón, no dañaste a Bianca. ¿Verdad que no? No. Pero ese pensamiento viene de lo más malicioso que se puede imaginar. Y no solamente lo piensan, lo enseñan. Ya lo pensaste, dilo, como quiera ya lo pensaste. Y la Biblia dice al revés. Dice, ¿quieres ver días buenos? Refrena ¿qué? Tu lengua del mal. ¿No dice eso? Pero ve, entonces ¿a quién le creemos? Yo le creo a la Biblia. 100% maduros en la fe.
Y así es a como te traen. Ahorita vamos a ver unos versículos, hermanos. Se me está yendo el tiempo. Ahorita vamos a ver unos versículos para que vea que es necesario, hermanos, madurar. Entonces, acuérdense, es muy fácil de entender que todos los que somos nacidos de nuevo podemos, por medio del Espíritu Santo, controlar nuestras emociones. ¿Sí o no? ¿Podemos o no? Amén. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús podemos controlar nuestras emociones. Amén. No importa lo que te estén diciendo, lo que te estén haciendo, lo que te estén gritando. Tú con la ayuda de Dios puedes controlarlo. Y esa es la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Podemos controlarlo para no ofender a nadie ni actuar con inmadurez y quedar como ridículos. Porque eso es lo que hace la inmadurez. Usted, como le decía, usted escucha a un jovencito, hermanos, hablar de cosas extraordinarias y al ratito se da cuenta que no quedan ridículos. Inmaduro totalmente. Voy a aprovechar que alguien no está aquí para decir algo. Una vez un joven, hace años, no voy a decir el nombre, le dijimos nosotros, lo empezamos a aconsejar respecto a los roces con muchachitas. Y le dijimos, mira, tarde que temprano vas a terminar pecando. Tú no puedes andar como el joven del mundo rozando y agarrando. A ratito ya trataste una chamaquita, no me gusta, ahora con otra. Y andas hablándole a una y a otra molestando a las muchachitas de la iglesia. Me acuerdo que este joven dijo, no, yo puedo estar abrazado con una muchachilla y no siento nada. ¿Usted cree eso? ¿Se la robó o qué? ¿Usted cree eso de verdad? Le pusimos el ángel de... Miren, las emociones, hermanos, las emociones son naturales en el ser humano. Cuando la Biblia dice al joven, a un joven maduro, obviamente, no jóvenes de aquí, no jóvenes de aquí, jóvenes maduros en la fe, cuando les dice, jóvenes, huyan de la fornicación. Pasiones juveniles. Pasiones juveniles que te van a atrapar. Y el joven dice, pero no, ¿para qué? Yo controlo, dice. No me pasa nada, no siento nada. Y comienza a argumentar aquellas cosas filosóficas tan grandes. Y el padre y la madre, mira, nosotros pasamos por esa edad. Y se ríe. Y sabemos lo que te va a pasar. Ten cuidado porque te va a ir mal. Pero no. Tal vez no lo sientas ahorita, pero después lo vas a sentir. ¿Qué es mejor? Dice la Biblia, controla tu mente. Contrólate tus pensamientos, trabaja en ellos, somételos. Porque tarde que temprano te van a atrapar. Tarde que temprano te van a atrapar. Entonces, vamos a otra parte de la Biblia para ir cerrando. Efesios, dele para adelante. Espero que esté quedando claro. Efesios, acuérdense que el tema se llama la importancia de la madurez. ¿Será importante madurar, sí o no? Aleluya. Fíjese bien, la importancia de la madurez. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 4. Ese está grande, aunque ando medio así en la garganta, pero yo lo voy a leer. Efesios 4 del 1 al 32. Yo le voy a dar lectura. Es todo el capítulo. No lo vamos a analizar todo porque no va a dar tiempo, pero parte. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 32. Es el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Les dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fíjese bien lo que sigue. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí voy a parar poquito para explicar algo. Miren, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué entiende usted por vocación? ¿Qué es una vocación? Es una carrera. Una vocación es ¿cómo le diré? Vamos a decir, el hermano es carpintero, esa es su vocación, ¿no? Es a lo que se dedica.
Ok, mire lo que dice el apóstol Pablo. Él preso en el Señor, cuando dice preso en el Señor es que realmente estaba preso, encadenado. Dice, os ruego que andéis. Este verbo andar habla de algo constante, no es algo que tiene que ver con la vida diaria. Anden como fueron o como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es nuestra vocación si somos de Dios? ¿Ser qué? Cristianos. Nuestra vocación es ser cristianos. ¿Seguidores de quién? De Cristo. Por la gracia de Dios. Entonces, digno. ¿Qué entiende usted por la palabra digno? Como lo merece. Digno. Como lo merece el Señor. Dice, anden como el Señor merece que ustedes anden. Como cristianos. Como hijos de Dios. Así con la vocación que fuimos llamados. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser cristianos. Y luego comienza el apóstol Pablo a dar ejemplos. Son principios, hermanos. De ahí se desprenden muchísimos. Dice, fíjese bien, no solamente dice con humildad. Con todo. ¿Qué palabrita viene? Algo ahí. Con toda humildad. Levante la mano el que anda con toda humildad. Ni yo puedo. Mire cómo dice, hermanos, es un desafío, ¿sí o no? Es un desafío para nosotros hoy en día. Dice, ustedes tienen una vocación, ¿cuál es? Ser cristianos, como es digno del Señor. Y comienza con algo interesante. ¿Por qué lo pondría el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, primero esto? ¿Será que somos humildes por naturaleza? No, hermano, no soberbios, arrogantes. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, dijo, aprendan de mí. Eso es de Cristo. Que es porque soy ¿qué? Manso y humilde ¿de qué? De corazón. Es decir, de verdad, no fingido, de corazón, de adentro de mi ser. Es lo que el Señor está diciendo. Yo soy humilde, pero no nomás en palabra. Entonces, ¿a quién debemos de aprender? Yo no le voy a aprender a mi esposa, ni a la hermana, ni al hermano a ser humilde, porque si yo me pongo a verlos, yo quiero ser humilde como el hermano. ¿Qué tal nomás está fingiendo? No, por eso dice el Señor, sean humildes. Aprendan de mí a ser mansos. ¿Somos mansos nosotros por naturaleza? ¿O lo tenemos que aprender? Tenemos que aprender. Nosotros por naturaleza somos como una cabra salvaje. Decimos, a mí, ¿por qué me va a decir ese cómo vivir? Si yo no le pido nada. Yo tomo y es mi dinero. Luego dice, no, yo lo decía antes. Es mi forma de vivir. Por eso no les pido nada, para que no me digan nada. Mi vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Salvajismo. Que es lo contrario a lo que Cristo dijo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, el Señor vino en obediencia al Padre a cumplir todo lo que le mandó. Y lo demostró. Ahora el apóstol Pablo dice, ustedes tienen una vocación. Ya fueron llamados a ser cristianos. Primero que todo tienen que andar en toda humildad. ¿Se requiere humildad, hermanos, para aguantar la ofensa? Sí. ¿Se requiere o no? Sí. Mucho. Bastante humildad. Rapidísimo. Pero no una humildad fingida, hermanos. No que te va a doler, sí. Que te va a dar coraje, sí, porque somos humanos. Hay que ser sinceros, hermanos. ¿A poco usted no se enoja cuando le dicen algo que no? Claro que se enoja. Pero aprendemos de Jesucristo que cuando le abofeteaban, ¿qué hacía? ¿Regresaba a la bofeteada? ¿Él bofeteaba para atrás? Cuando lo insultaron, dice la Biblia, cuando le insultaban, ¿regresaba el insulto? Él no regresaba el insulto. ¿Y qué dice la Biblia? Aprendan de él. Que cuando le abofetearon, él no abofeteó para atrás. Cuando le escupieron, él no escupió para atrás. Cuando le insultaban, no lo hacía. Lo odiaban, él lo odiaba. Cosa que hacíamos antes, ¿sí o no? Nos hacían algo y lo hacíamos 3 veces más. Y decíamos, somos piedras y andamos rodando y en el camino nos vamos a encontrar un día. Arrieros somos, yo me acuerdo de ese dichito. Arrieros somos y en el camino andamos y tarde que temprano te encuentran. Así es el mundo por naturaleza. La persona sin Dios es vengativa. Pero en Dios, la vocación que tenemos, debemos de andar en toda humildad. Y viene otra cosa ahí, mansedumbre. ¿De dónde vamos a aprender la mansedumbre, hermanos? ¿De la escuela? ¿Del trabajo? ¿Del hermano, de la hermana? No. No, hermanos, la mansedumbre la vamos a aprender de Cristo. ¿Sabe por qué?
porque así no tenemos pretexto. Yo no puedo decir, yo voy a ser como él o como ella. El que es perfecto, quien es Cristo. Para que no tengamos pretexto. Y luego viene algo, se requiere humildad y se requiere mansedumbre. ¿Para qué? Para soportarnos con paciencia. Miren, hermanos, esto a mí me pone a pensar mucho, hermano. ¿Por qué? Tiene que ver con la mente, sí o no, con la madurez. Tiene que ver mucho con la madurez del pueblo de Dios. Donde dice, humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si nomás le dijéramos, si nomás el Señor lo hubiera dejado así, mire, soportándonos los unos a los otros en amor, y quitamos paciencia. ¿Por qué creen que aparece la palabra paciencia? Porque nomás una vez nos vamos a soportar, o muchas veces. Muchas veces. Está todo el tiempo. Nomás en el matrimonio, hermanos. Necesitamos paciencia o no. Soportarnos el uno al otro, sí o no. Yo veo risas ahí, es que sí se requiere. Se requiere, hermanos, ni modo de decir que no. Y la mujer pudiera decir, no, yo necesito mucho para soportarlo a él. Y él también necesita mucho para soportarte. Se requiere madurez, paciencia, para soportar los unos a los otros, pero viene el ingrediente principal. Soportándonos los unos a los otros con paciencia. ¿En qué? En amor. ¿Se requiere madurez? Se requiere madurez, se requiere avanzar hacia la madurez. Como les decía hace rato, dejar las niñerías ya. Y luego fíjese bien, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué hacen los pleitos, hermanos? ¿Los pleitos nos unen o nos separan? Nos separan. Y luego lo que dice aquí es solícito, es decir, rápidos, atentos a guardar la unidad, no permitir que haya separación entre unos y otros, porque el enemigo lo va a aprovechar. Bueno, a ver. Ajá. Quiero que vea esta palabra, es bien interesante porque me gusta más como dice, o sea, va más acoplado a lo de arriba. Aquí abajo en el 3 dice esforzados. Se requiere de un esfuerzo, hermano, porque si no, imagínese si todo dice usted con cualquier cosita y pues ya se rompió toda aquella paz y aquella, no esforcé nada. Esforzado, o sea, que hay que sufrir un poco, así como uno Guardar la unidad. en la ofensa que te haga, de todo hay que estar, muchas veces hay que guardar silencio mejor, como dice usted, y no hablar, porque muchas veces en eso de abrir los labios, como hay que vivir angustiado, porque un rato y al rato ni puedes ni dormir y todo eso, a todos nos ha pasado, porque la lengua se salió de más y no, mejor así dice, esfuérzate, mejor morderte los labios. Como digo, el Señor pone guardia. Gracias, hermano. Mire. Gracias, hermanos. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Miren, hermano, nomás en ese versículo podríamos pasarnos todo el día aquí. Nomás en ese. Semanas, años para sacarle todo el jugo a ese versículo. Solícitos, rápidos, hermanos, en mantener la unidad. Le voy a hacer una pregunta. No me conteste. ¿Usted alguna vez ha rompido el vínculo de la paz en su hogar? Y que usted sabe bien que usted fue el causante, usted mujer o usted hombre, de que se rompiera la paz en su hogar. Rompió ese vínculo. ¿Qué es un vínculo? ¿Qué es un vínculo, hermanos? Es lo que une, ¿no? Un círculo. Es un círculo, algo que nos mantiene uniditos. Imagínese que yo provoque que se rompa la paz en mi casa. O con un hermano o con una hermana y yo rompa ese vínculo. Y en lugar de, como decía el hermano, refrenar mi lengua, veo que a mi esposa le está molestando algo y más le aviento todavía. ¿Sabe qué es eso, hermanos? ¿Madurez o inmadurez? Inmadurez total. Lo contrario a madurez. Y agarra uno y dice, esas son niñerías. No, niñerías las que tú estás haciendo. Porque sabiendo las cosas, no las haces. Una persona madura sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo pone la Biblia en Proverbios? Si te falta sabiduría, lee Proverbios. Una persona necia es aquella que habla y nunca se calla. Y dice la Biblia, tú quieres tratar con un necio, es dificilísimo, hermano. Puedes hacerte necio igual que él. Dice, con el necio no le digas más, déjalo, porque te vuelves necio como él también.
La necia así es. Mejor cállate. Como decía el hermano. Hermano, a ver. Ajá. No, ahí, o sea, sabemos que es inmadurez. Algunos quizás estén pensando en su mente, me voy a esforzar, y si no, pues que se esfuerce el otro y que me aguante más. Pero tiene que quedarse bien metido en la cabeza. Yo quiero que quede bien claro que cada palabra que hablemos vamos a dar cuentas. Lo cual No veremos en otro solamente estudio. es por inmadurez. Oh, perdón, señores, que yo era inmaduro. No, acuérdese, la Biblia dice, por cada palabra que hables vas a dar cuenta del día del juicio. Amén. Y más cuando va para lastimar a otra persona. Amén. Exactamente. Miren, hermanos. Una vez dijo un pastor, hace años oí una predicación de un pastor que hablaba de los hermanos santurrones. No quiero ofender a nadie, pero lo voy a decir. Una cosa es santidad y santificación, y es muy diferente santurrón. ¿Usted sabe qué quiere decir santurrón? Exagerado. Una persona que siente que nunca se equivoca, que nunca comete un error. Pero es un estilo casi el fariseísmo, hermano, va muy pegado. Son parientes, ¿eh? Al otro lo ve, ese hermano del fariseísmo, al otro lo mira y le ve muchas cosas. Entonces, decía este pastor, están conviviendo entre hermanos. Vamos a decir, el hermano dijo algo del perro, vamos a decir, y se comienzan a reír todos. Y el otro está así. Y voltea, le hace así, los voltea a ver a todos y le hace. Y se va. Se hace un lado. Los hermanos de las cosas que se ríen de un perro. Y eso es pecado, ya. Se están riendo de un perro. Santurrón. Santurrón. Aunque no lo quiera ver, pero eso es. ¿Por qué? Porque para muchos la santidad es no me río de nada, no hago nada. No me muero. Una vez hablaba yo hace poquito con el hermano Luis, el hermano Esma, estábamos ahí comiendo a la hora de la comida y le dije yo, estamos platicando algo así. Digo que a veces nosotros, hermanos, estamos bien equivocados en muchas cosas. Miren, con la persona que no es de Dios, tú la escuchas hablar tanto mugrero y tanta cosa, y si eres un santurrón, una persona que no entiende la escritura, ¿sabes qué haces? Te apartas, corres, te vas. Porque los oyes que están hablando, pues lo que ellos son, ¿qué son? Mundanos, son del mundo, son impíos, son naturales así. Entonces ellos se ríen de esto, se ríen de aquello, y tú estás así. Obviamente no te vas a reír de su mugrero, no, pero te vas y te apartas allá. Pero con el hermano, que llamándose hermano es chismoso, fornicario, adúltero, que hace las cosas sabiendo ya que es pecado, con él comes y con él sí te regocijas. Y la Biblia dice que con aquel que llamándose hermano fuere esto, aquello, adúltero, fornicario, mentiroso y eso, ni aún comas con él. ¿O no dice? Pero con el mundano, con el que no conoce de Dios, deberías de ser luz. Y no estar de amargado, de amargada ahí. Uy, las palabrotas que dice. ¿Y qué quieres que diga? Y luego que tú le digas, no hable así delante de mí porque yo soy cristiano. ¿Y a él qué le importa? ¿Usted cree que a esa persona le importa que usted sea cristiano? ¿O usted se sube al carro de una persona que no es cristiana y lleva un corridón ahí? Uy, Señor, protégeme mi mente. Y busca la manera de decirle, bájale ahí. A lo mejor hasta miente, dice, oiga, tengo que recibir una llamada, ¿le puede bajar a la música, por favor? Hasta estás mintiendo, porque te molesta. Pero son mundanos, ¿qué querías? Ahora, trae a tu mente cómo eras antes. ¿Cómo era usted antes? ¿No era así? Alguien tuvo que acercarse y hablarle la verdad del evangelio. Con alejarse de las personas no van a cambiar, se lo aseguro. Porque aún las gentes del mundo dicen, se cree más que nosotros. ¿Sí o no? Se cree más. No, hermanos, debemos de ser diferentes, maduros. ¿A poco usted, el que alguien ponga música en el trabajo pasa mucho, hermanos? Donde vamos a trabajar ponen una música a todo lo que da. Unas hasta groseras. ¿A usted le afecta eso? Sinceramente, ¿usted siente que usted va a volver al mundo por eso? Y si lo siente, es que yo creo que nunca ha salido de allá. Falta de madurez. La verdad. Yo hasta escucho ridículo lo que yo oía antes. Yo a veces las he escuchado en los trabajos y digo, miren las cosas que yo cantaba antes. No, hombre. Eso es madurez, hermanos. Hay que madurar, hay que avanzar, hay que crecer en lo espiritual. Mira, la Biblia dice, sean amables ¿con quién? Con todos. Con todos, hermanos. Parte de ser cristiano, nuestra vocación es ser amables con todos. Amables. No te demudes. Sea amable porque la gente está perdida sin Dios. Y Dios espera que nosotros seamos la luz de ellos y los traigamos a Cristo. Que los traigamos predicándoles el evangelio. No ser así, hermano, no ser tan santurrones. Híjole, ya me voy el tiempo. Ya no voy a terminar de leer eso. Sí.
Entonces, hermanos, no romper el vínculo de la paz. Un cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, acuérdense. La iglesia de Cristo. No solamente este grupito. Cuando habla un cuerpo es toda la iglesia a nivel mundial, los que son lavados por la sangre de Cristo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza para todos. Un Señor, quien es Cristo obviamente. Una fe, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí viene algo interesante, pero a cada uno de nosotros, eso es a toda la iglesia, a nosotros enteros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, fíjese bien, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es Cristo. Y él mismo constituyó, aquí está el problema que habían ellos, hermanos. Fíjese bien, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí viene para qué nos dio todo eso. Para la edificación del cuerpo de Cristo, no para creerse más que los demás, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego fíjese el reto aquí, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, y luego a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo, para que ya no seamos, y viene otra vez, niños ¿qué? Fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Usted sabe qué es fluctuante? Una hoja arriba del agua. ¿Qué es algo fluctuante? Judas también te lo pone. Es como los bancos de México. De repente estaban acá y abajo y los... Algo fluctuante se traduce más como la ola del mar, como la onda del mar. La ola, mire, la ola va y viene, retrocede, nunca está seria, ¿verdad? Que nunca está estable, sino que un rato está sucio, al rato está limpio, retrocede, cae más fuerte, más recio. Así es. Mire, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no sean fluctuantes, no sean como la ola del mar. No, ahorita piensan una cosa, al rato piensan otra, creen una cosa, luego creen otra. Llevados, fíjese bien por qué. ¿Por qué les está diciendo? Por todo viento de doctrina. Ahora, para no ser arrastrado de todo viento de doctrina se necesita madurez, ¿sí o no? Sí, Se necesita madurez, 100%, hermanos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está esta palabra, crezcamos. Fíjese bien, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y les voy a leer uno más nomás, versículo 23, de ahí del 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad, ¿de qué? De la verdad. ¿Usted cree, hermanos, que este renovaos es presente o es pasado? Presente. Todos los días es presente. Renovar nuestra mente es diario. ¿Cómo la vamos a renovar? ¿Diciéndole a Dios que la renueve? ¿O obedeciendo lo que Dios dice? Obedeciendo la palabra de Dios. Renovar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, cómo interactuamos entre hermanos, cómo nos comportamos, qué vemos los unos en los otros. Eso es, hay que renovar nuestra mente, hermanos, hay que crecer. Dejemos las niñerías. Mire qué desesperante es, de veras, hermanos, ver a un niño que no crece hablando emocionalmente. Como le decía, un niñote. Imagínense usted un niño de la edad de Luis o de Abelito con una mamila. ¿Usted se lo puede imaginar?
acostado a la almohada y la mamá dándole, oye, bebé, cómase la mamila con leche. ¿Sería algo normal, natural? Además, hasta a ellos les da pena nomás de pensar. Es que no es natural. Pero Pablo, para cerrar ya, Pablo se lo dijo a los corintios. ¿Sabe usted que así les dijo? Dice, ustedes debiendo ser ya maestros, estar enseñando a otros a cambiar, a caminar en Cristo, todavía tienen necesidad de leche, como niños. Y luego dice, porque lo sólido, lo bueno, es para aquellos que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que están ejercitados sus sentidos en el bien de Cristo. Y saben lo que es bueno. Dejar de las niñerías. Dejar de estar un niñote gigante en Cristo. Ay, Señor, me ofendió. El hermano no me saludó como antes. Y ay, está con sus niñerías allá. Bueno, el cuerpo está grande, pero la mente de niño. Exacto. O sea, el cuerpo grandote, como el hermano Luis, el bigotote que tiene, pero mente de niño. No digo que así sea, hermano, pero así se nota. Imagínense, hermanos, yo no estoy muy crecido, pero ya estoy viejo, 40 y, creo que te voy a mentir, 42 años. Yo pensaba que iba a decir que tenía menos. Iba a decir, ¿cómo? Fíjense bien, hermanos, 42 años. No sería, hermanos, que debes de ser diferente a uno que tiene 17. Completamente, hermanos. Una persona de 40 años no puede ser como uno de 13, ¿o sí? Aunque los hay. Yo no voy a decir que no. Hay ya adultos de 30 años se creen de 15, siguen haciendo, se visten como uno de 15, siguen haciendo las niñerías de uno de 15, bromeando como uno de 15, pero ya no les queda. ¿Cómo se ven bien o ridículos? Ridículos, sinceramente. Entonces nosotros en el Cristo, hermanos, no debemos de ser así. Pónganse de pie, vamos a orar, que se nos fue el tiempo y todo está sudando. Vamos a darle gracias a Dios.